El diagnóstico prenatal es toda esa serie de estudios que realizamos para diagnosticar alteraciones fetales, sobre todo tratar de descartar síndromes genéticos, infecciones en el bebé o alguna complicación incluso en mamá que pueda ocasionarnos problemas más adelante durante el embarazo. Para el diagnóstico prenatal tenemos una serie de estudios, generalmente los dividimos en invasivos y no invasivos. Los estudios los realizamos desde el primer trimestre del embarazo. Es muy importante que toda aquella mujer que se sepa embarazada acuda desde el primer momento que sabe del embarazo a un control médico, y ya nosotros como especialistas sabemos en qué etapas es importante hacer diagnóstico prenatal. En la actualidad el diagnóstico prenatal se recomienda que se realice a todas las mujeres. No importa la edad, qué alteraciones o enfermedades tenga, toda la mujer debe tener acceso a este tipo de estudios. Entonces hay uno que realizamos entre la semana 11 y 14 del embarazo, pero implica la realización de un ultrasonido y en ocasiones se acompaña de unas pruebas en sangre. La otra etapa importante para el diagnóstico prenatal es en segundo trimestre, alrededor de las 18 a 22 semanas, donde también realizamos un ultrasonido especial que se llama estructural, donde vemos detalladamente al bebé, y también se puede acompañar de pruebas de laboratorio en sangre conocidas como cuádruple marcador. Al final del embarazo, también en tercer trimestre, es importante volver a verificar que todo siga bien, o si ya tenemos el antecedente de algún diagnóstico, le demos seguimiento. Se hace otro estudio que se realiza más o menos entre la semana 32 y 34 de embarazo, que es para seguir el crecimiento del bebé, identificar si existen alguna de estas alteraciones o darle seguimiento a las mismas. En todo ello es que consiste el diagnóstico prenatal. Las pruebas de diagnóstico prenatal no invasivas son aquellas donde no interferimos en absoluto con el medio ambiente del bebé. Esto quiere decir, en primer trimestre se llama ultrasonido de primer trimestre, lo hacemos entre la semana 11 a 14 del embarazo, y lo que nosotros como especialistas hacemos a través de esos estudios es identificar las medidas del bebé que coincida con las semanas de embarazo que sabemos por fecha de última menstruación o a través de otros estudios, y en ese ultrasonido de primer trimestre también evaluamos ciertos detallitos que por ultrasonido se pueden identificar en el bebé. Por ejemplo, que exista o que tenga presente el huesito de su nariz, el espacio de atrás de su nuca, que se llama translucencia nucal, también es importante medirlo, porque cuando existen alteraciones en estas mediciones de translucencia nucal puede incrementarse el riesgo, sobre todo para síndrome de Down o algunas otras alteraciones genéticas. También identificamos una estructura, un vaso que va directamente al corazón del bebé, que se llama ducto venoso. Entonces, tanto el hueso nasal como la translucencia nucal y el ducto venoso son situaciones que medimos en este ultrasonido, y con ello, más la información que tenemos de mamá, podemos hacer cálculos de riesgo o cálculos de probabilidades, es decir, decirle a las pacientes qué probabilidad tendría su bebé de tener a lo mejor síndrome de Down, que es trisomía 21, hay algunas otras alteraciones genéticas como trisomía 18, trisomía 13, y además, si le queremos incrementar como la sensibilidad a este estudio, podemos realizar unas pruebas de laboratorio, que es simplemente una muestra en sangre de mamá, muy poquitos mililitros de sangre se extraen de ella y se combinan junto con el ultrasonido para determinar cálculos de riesgo o probabilidad. Eso es en primer trimestre. En segundo trimestre, otro no invasivo es el ultrasonido estructural. En la actualidad se recomienda que todas las mamás se puedan realizar este estudio entre las 18 y 22 semanas, y a través de un ultrasonido especial con un equipo de alta resolución y por personal capacitado hacemos una evaluación del bebé desde pies a cabeza. Entonces revisamos todas las estructuras que ya están formadas en el bebé, y lo que queremos descartar con este ultrasonido es que no existan malformaciones, que incluso en la actualidad algunas de ellas ya tienen diagnóstico y tratamiento prenatal, que eso es importante, y mejora el pronóstico del bebé para el momento del nacimiento. Entonces, este ultrasonido detallado, el estructural, lo realizamos entre la semana 18 y 22, más o menos nos toma en promedio 40 minutos a una hora estar revisando al bebé, y este también lo podemos acompañar de estudios en laboratorio, muestras en sangre, que se llama cuádruple marcador. También son otras sustancias que medimos en sangre de mamá, entonces se extrae una muestra de pequeña cantidad de sangre materna, y todo esto se combina para volver a calcular probabilidades de que el bebé tuviera alguna alteración o algún problema. Estas básicamente serían las pruebas no invasivas.
Las pruebas de diagnóstico prenatal invasivas son aquellas donde sí vamos a incidir en el ambiente fetal, y las básicas que realizamos en primer trimestre se llama biopsia de vellosidades coriales, que es a través de introducir una pinza delgadita al cuello de la matriz, entramos al útero y ubicamos dónde está la placenta. Se toma una muestra de la placenta y ese tejido se manda a analizar con personal especializado en genética para que nos vea el cariotipo del bebé, y entonces nosotros ya podamos saber si es un bebé sano o que pudiera tener alguna alteración. Lo más frecuente para lo que la realizamos es para descartar síndrome de Down o alguna otra alteración genética. Esta es la que se hace en primer trimestre, y en segundo trimestre tenemos la amniocentesis. Esta se realiza a partir de las 15 semanas de embarazo y consiste en introducir una aguja muy delgadita, larga, al útero de mamá para llegar al líquido amniótico. Entonces lo hacemos personal capacitado. El procedimiento realmente es sencillo en manos expertas, sin embargo sí puede implicar algunos riesgos, por eso lo tiene que hacer gente profesional, y lo que hacemos es a través de un ultrasonido ubicamos dónde está bebé, dónde está el líquido amniótico, la placenta, y en el espacio donde tengamos mayor cantidad de líquido amniótico y que no interfiramos con el bebé, se mete una aguja muy delgadita y tomamos una muestra de líquido amniótico, que son más o menos 20 mililitros, y ese líquido se manda con un genetista a un laboratorio especial de genética para volver a identificar el cariotipo del bebé y entonces saber si sus cromosomas son normales, que no tenga alguna alteración genética y que los papás puedan estar ya de esta forma pues más tranquilos. El diagnóstico prenatal sí debe realizarse por personal experto. Generalmente los ginecobstetras tenemos un entrenamiento y conocemos las pruebas, pero realmente quien las realiza con mayor precisión y certeza es el médico materno-fetal, o también conocido como perinatólogo. El médico especialista en medicina materno-fetal es un médico que hizo la residencia en ginecología y obstetricia y posteriormente se especializó 2 años más para realizar este tipo de estudios y de diagnóstico prenatal.